Paz y bien, soy el hermano Jesús María de Sunertea, capuchino, sacerdote católico. Y quiero seguir con esta serie de temas que estoy tratando en plan de evangelización. Estamos en la segunda parte, que es el encuentro con Cristo en la iglesia. Y vamos a tratar el tema del Evangelio de la Iglesia. El Evangelio de la Iglesia. La Iglesia es un Evangelio. Y el quehacer de la Iglesia es proclamar el Evangelio de Jesucristo, que, así como la divinidad se encarnó en Jesús de Nazaret, así también el Evangelio se encarna en la Iglesia. Se encarna en quienes vivimos la vida de fidelidad en el seguimiento de Cristo. Bueno, pues pongámonos en la presencia de Dios para, si pueden, pues escuchar esta catequesis en un plan de recogimiento, de silencio, para que la palabra pues caiga sobre nuestro corazón como esa lluvia suave que va empapando poco a poco el suelo, la tierra. Hacemos la oración del catecúmeno. Oh Señor, tú eres la verdad. Ilumina mi mente para que te conozca. Ilumina mi corazón para que te ame. Ilumina mi alma para que me entregue a ti. Tú eres, Señor, el camino. Endereza mis pasos en pos de ti. Fortalece mis pasos para no perderte de vista. Reanímame cada día para seguirte de cerca. Tú, Señor, eres la vida. Que anhele sentarme a tu mesa de la Eucaristía, que no añore nunca otro alimento, que sea tu Espíritu quien siempre me conforte. Señor, verdad, camino y vida, ilumíname, condúceme, fortaléceme. Sea tu Evangelio la verdad que me ilumine, sea tu ejemplo el camino que me guíe, sea tu cuerpo la vida que me sostenga. Amén. Recordemos ahora el día de Pentecostés. Se nos narra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 29 al 41. La predicación de Pedro en ese día ante la plaza llena que se ha congregado junto al cenáculo. La predicación de Pedro proclama a Jesús como Señor y Mesías, a quien habían crucificado, y provoca una reacción expresada en esta pregunta: ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro contesta: conviértanse y háganse bautizar cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Y dice el relato que en ese día se les unieron unas 3,000 personas que formaron la comunidad de Jerusalén, descrita en los siguientes términos en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, versículo 42-47. Escuchen.
Hombre, pues seguramente que muchas de esas personas no vivían en Jerusalén. Como dice el relato, había venido gente de distintas partes y probablemente algunos de ellos pues no se pudieron quedar en Jerusalén. ¿Cuánta gente formó la comunidad original de Jerusalén? No tenemos el número. Bueno, pues nos dice aquí este hecho que eran constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la unión entre ellos, en la fracción del pan y en las oraciones. El temor se apoderó de todos a la vista de los muchos prodigios y señales milagrosas que realizaban los apóstoles. Y todos los que habían abrazado la fe vivían unidos y tenían todos los bienes en común. Vendían sus haciendas y bienes y repartían entre los demás el producto de la venta, según las necesidades de cada uno. Y cada día, llevados de un mismo afecto, se reunían en el templo y partiendo el pan en casa, tomaban juntos el alimento, con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía general del pueblo. Día tras día iba el Señor incorporando a la comunidad a los que se salvaban. Capítulo 2 de los Hechos, versículo 42 al 47. Así se constituye y así se desarrolla y convive la primera comunidad cristiana, la primera iglesia. La buena nueva de Jesús se hace vida, se encarna. Y el anuncio de Jesús, cuando sea levantado en alto, atraeré a todos hacia mí, se cumple. Veamos ahora en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 1 al 13, cómo nos describe San Pablo la experiencia de la iglesia. Así pues yo, el prisionero, por el Señor, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Ante todo, la vocación que nos reúne, convoca, origina la iglesia. Voy a hacer algún comentario después de cada párrafo, y este es uno de ellos. La vocación, nuestra vocación cristiana evangélica, nos convoca, nos reúne en la comunidad, en la iglesia. Sigue San Pablo diciendo, sed siempre humildes y amables, sed comprensivos, sobrellevaos mutuamente con amor, esforzándoos en mantener la unidad del espíritu con el vínculo de la paz. Característica y fuerza interior que une a todos los miembros. Características, humildad, amabilidad, comprensión, sobrellevarse mutuamente, vivir en la unidad del espíritu. El espíritu es el que hace posible estas actitudes maravillosas. Y luego sigue San Pablo diciendo, un solo cuerpo y un solo espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todos que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Aquí, como se describe tan maravillosamente, como obra de una maravilla de Dios, lo que
lo que constituye la iglesia, la fuerza que cohesiona la iglesia. Un mismo espíritu, un mismo corazón, una misma esperanza, una misma vocación, una misma fe, un mismo bautismo, un mismo Padre. Y dice San Pablo también, a cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo. Y él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores. Bueno, pues aquí, todos en la iglesia, como en un cuerpo, cada miembro tiene su función, así también cada miembro de la iglesia tiene su gracia, su carisma y por tanto un oficio, un servicio a desempeñar. Todo eso, ¿para qué? Sigue San Pablo, para el perfeccionamiento de los santos. Somos todos los bautizados, santificados, santos, en función de su ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, para que vayamos formando el cuerpo de Cristo como experiencia de iglesia. Hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. Fíjense, esa es la meta. Llegar a la unidad en la fe, al hombre perfecto, según la medida de Cristo, según la medida de Cristo en su plenitud. Ni más ni menos, eso es nuestra vocación cristiana, de todos. Misterio, que llamamos el cuerpo místico de Cristo, la comunión de los santos, de todos los miembros que hemos sido santificados por el Espíritu. Por tanto, los objetivos y metas de esta vocación en la Iglesia, de esta vida, de esta realidad, de este misterio que es ser Iglesia, los objetivos y meta de esta vocación son dos, fundamentalmente. La perfección personal de cada uno, hasta conseguir la medida de Cristo, el hombre perfecto, y la edificación del cuerpo de Cristo, la Iglesia, por medio de la unidad en la fe y en el conocimiento de Cristo. La buena nueva sobre la Iglesia, San Pablo también nos la comparte con otra imagen que ya la hemos mencionado de paso, que es la del cuerpo. Llega a decir, ustedes son el cuerpo de Cristo. Así también Cristo, dice, tiene muchos miembros, que somos nosotros, porque por el bautismo hemos recibido un mismo espíritu para formar este cuerpo que es la Iglesia. Capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, versículo 12 al 31. Todo esto nos dice San Pablo en estos versículos. El cuerpo está compuesto por muchos miembros que se necesitan y se ayudan mutuamente y se aceptan para que cada uno haga su labor. Los miembros que son más débiles son los más necesitados, pues así lo ha dispuesto Dios, para que no haya división entre ellos. Eso pues lo vemos a veces. Miembros súper débiles que fácilmente pueden dañarse, como el ojo, el oído, son súper necesarios. Dice San Pablo, pueden ser los más necesarios. Todos formamos el cuerpo de Cristo. Todos.
como en el cuerpo. Todos somos necesarios, tenemos nuestra función, así también en la iglesia, con diferentes ministerios, carismas, necesidades. Este misterio es lo que la iglesia en estos últimos 3 años ha estudiado con el sínodo de la sinodalidad. Es doctrina, no es doctrina nueva, es la doctrina de San Pablo sobre la iglesia, pero poco caso le hemos hecho quizá en algunos momentos, muchos de nosotros. Es necesario pues despertarse a esta realidad que la iglesia quiere llevar a cabo, vivir una iglesia sinodal, una iglesia donde todos los miembros, desde el más antiguo hasta el más recién nacido, recién bautizado, más bien pues tengamos nuestra función, cumplamos nuestra función responsablemente. Conclusiones. Esta es la iglesia. Esta es la buena nueva de la iglesia. Este es el evangelio de la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Somos un cuerpo con Cristo. Y pertenecemos a este cuerpo que es la iglesia desde nuestro bautismo. Como miembros de una iglesia, de una comunidad, nacidos por el agua y el espíritu, tenemos todos este espíritu que nos une. La fuerza de la unidad de la iglesia es vivir una vida espiritual, una vida según el espíritu. Cada uno debe descubrir su lugar en este cuerpo y el servicio que puede hacer según los dones recibidos. Y no lo veamos como simplemente un privilegio, lo es, pero es también una responsabilidad. Ser miembros activos y comprometidos en la iglesia. Finalmente, debemos reconocer los dones, carismas y ministerios de los demás miembros de la iglesia para valorarnos mutuamente y colaborar en los intereses y necesidades del cuerpo de Cristo, tanto hacia adentro como hacia afuera, tanto hacia la iglesia misma como fuera de la iglesia, en nuestra labor misionera evangelizadora. Pues hermanos, ojalá que vayamos meditando mucho este misterio, esta buena nueva de la iglesia, la comunidad santificada por el Espíritu, dotada con tantos dones y gracias para el servicio de la misma comunidad y del mundo, para el cual Jesús nos encomendó ser sal de la tierra y luz del mundo. Pues que el Señor los bendiga, les guarde, les muestre su rostro, tenga misericordia de ustedes, los mire benignamente y les conceda la paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y, bueno, ¿por qué se llaman iglesias los edificios donde nos reunimos? Es el nombre más general, ¿no? Luego hay que sí capillas o catedrales, basílicas, pero básicamente todos son iglesias. Es el lugar donde se reúne la asamblea, la comunidad cristiana. Es la casa de la comunidad. No es la casa de Dios. La casa de Dios es el mundo. La casa de Dios es el mundo. Lo aprendimos en el catecismo. ¿Dónde está Dios? En el cielo, en la tierra y en todo lugar. En la tierra, en todo lugar. Dios está en todas partes.
lo llevamos en nuestro corazón. Y claro está que a veces confundimos la realidad de Dios con la realidad del misterio de Dios con el misterio de Jesucristo. Una cosa es la presencia de Cristo sacramentado en la Eucaristía, en el sagrario, y otra cosa es la presencia de Dios como tal, aunque Jesucristo es Hijo de Dios, ¿verdad? Pero es presencia de Jesús sacramentado, la Eucaristía. La presencia de Dios está en todas partes, está en todo lugar, en toda persona. Por eso la iglesia es la casa de la comunidad cristiana que se llama iglesia. Y Jesús se hace presente allí. Cuando dos o tres se reúnan en mi nombre, allí estoy yo, en medio de todos. Y cuando alguien escuche mi palabra y la ponga en práctica, vendremos a Él y haremos nuestra morada en Él. Ahí está diciendo, haremos. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, este es un punto que quizá, no sé si lo tendría que explicar en una plática específica, porque hay mucha confusión, porque hay mucha ignorancia, perdonen, a quienes les toque. Hay mucha ignorancia en la iglesia en general. Y a veces hablamos de muchas cosas y no hablamos de las cosas fundamentales como base para entender otras. Vamos a la casa de Dios a celebrar la Eucaristía, no, hermanos. Vamos a la casa de la iglesia, vamos a la casa de la comunidad cristiana. Y allí nos vamos a encontrar con Dios, y nos vamos a encontrar con Cristo y con el Espíritu Santo, porque se van a hacer presentes en la palabra que vamos a proclamar. Se van a hacer presentes en las especies sacramentales del pan y del vino, estos convertidos en cuerpo y sangre de Cristo. Es otro asunto. Pero el edificio como tal no es la casa, porque pues ya lo dijo Jesucristo. Capítulo 3, lean el Evangelio, capítulo 4, perdón, del Evangelio de San Juan, cuando le dice a la samaritana, llega el tiempo en que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Ni se necesitará que vayan al monte de ustedes, Garizim, los samaritanos, ni al monte de los judíos, el monte Sión, donde está Jerusalén, el templo. No, adorarán a Dios en espíritu, en espíritu. Porque Dios es espíritu. Ese es el verdadero culto que debemos a Dios. El culto espiritual, el culto del amor, el culto del respeto y obediencia a su voluntad, el culto de la adoración, el culto de la dependencia de su providencia, el culto que se merece como Padre nuestro que es, eso, todo eso es el culto espiritual. Bueno, pues ojalá que les haya aclarado un poquito y si alguna cosa no la entiende, pues me puede poner alguna nota al pie del tema. Pero esta es doctrina pura de la Iglesia. Paz y bien.